Ok, para esta jornada vamos a, vamos a acercarnos a un texto de Francisco de Asís, que es una oración. Y es una oración muy particular al final un poco de su vida, cuando Francisco ya está enfermo, cuando Francisco ya está ciego incluso. Y es una oración muy preciosa que Francisco hace y que ahora el Papa Francisco también ha retomado este texto con el cual él escribió una encíclica del Papa Francisco que se llama Laudato Si. Entonces se trata pues de el cántico de las criaturas. Es una oración de Francisco quizá un poco diferente. Pues sabemos que Francisco era un cantor, no era un trovador, era un hombre que conocía la música, que conocía la poesía, que conocía el canto, que conocía toda esa literatura también caballeresca que él en cierto sentido pues también lo pone al servicio de Dios y utiliza estos dones que él conoce en el cual fue formado para poder alabar a Dios, para poder bendecir a Dios. Para esta reflexión de hoy, con este cántico, voy a tomar un estudio del Fray Pietro Maranesi, que es un franciscanista, un fraile capuchino, un gran estudioso y que ha dedicado su vida pues a la investigación franciscana. Entonces, al final daré la bibliografía. Ok, este es un texto, decíamos, de Francisco. El códice más antiguo, es decir, donde se encuentra el manuscrito más antiguo, está en el códice que se llama 338, que está en Asís. Y que esa antología, por decirlo así, que contiene muchos textos de Francisco, fue más o menos escrita alrededor de 1243 y habría sido muy probablemente escrita por Fray León. Obviamente después de muerto Francisco, él recoge todos los escritos de Francisco, no todos porque no están contenidos todos, pero muchos de los escritos de Francisco y los pone en un solo libro, digámoslo así, ¿no? Y ese se conserva en el Sacro Convento de Asís, se llama el Códice 338 de Asís. Ahí está la versión más antigua que tenemos de este cántico, de este texto, pero no significa que sea la única, porque después de eso hay un montón de copias, varias copias. Incluso hay algunas que son traducciones al latín, porque este cántico no fue escrito en latín, a diferencia de la mayoría de los escritos de Francisco. Este fue escrito en la lengua digamos italiana, pero de la época que estaba naciendo el italiano. Por eso, para los italianos, este texto es muy precioso, incluso a nivel cultural, porque es un poco, digamos, en el nacimiento del italiano y es el texto poético más antiguo que exista en italiano, al menos que se conozca, ¿no? Por eso es muy importante para ellos. Es cierto que Dante perfeccionó la lengua italiana, pero este texto poético es de los más antiguos que existen en italiano, pero no es un italiano como el actual. Hay muchas palabras que son más parecidas al latín que al italiano actual. Bueno, el caso es que allí se conserva el texto más antiguo y decíamos no está en latín, sino pues en el italiano de la época. Ok, a mí me interesa también que conozcamos un poquito el contexto y la motivación de Francisco de Asís para escribir este texto. Hay un documento, hay una biografía de Francisco que se llama Compilatio Assisiensis, que nosotros la conocemos como Leyenda de Perusa. Así la encontramos al menos en los textos de la BAC, que son los que tenemos en la actualidad, pero que primero Dios van a salir actualizados, esperemos este año que viene, primero Dios, que se ha estado trabajando por mucho tiempo en una nueva edición. Bueno, la Leyenda de Perusa, número 98, hablando del origen y del contexto que queremos tener acá, narra que Francisco tenía una sensibilidad de parte de él, no de Francisco, en relación a la belleza de la creación. Había una sensibilidad, una admiración de parte de Francisco por la creación. Y esta es una experiencia que le lleva como vía primaria e inmediata a la alabanza a Dios. Es decir, la creación inmediatamente a mí me pone en relación con Dios. La creación no es Dios, pero me habla de Dios y me pone en relación con Dios y con la alabanza. Por esto es que este texto es una oración de alabanza. Y esto manifiesta entonces el estupor que nace en Francisco ante la gratuidad, ante la belleza y la abundancia de la naturaleza, que es signo del modo de ser de Dios en relación con el hombre. Dios que se pone en relación con el hombre
a través pues de la creación, a través de la belleza. Y en esta abundancia, ¿no? De la belleza de Dios. Es un gran respeto entonces por parte de Francisco por las criaturas inanimadas y vegetales. Entonces, ¿por qué? Porque según la compilación de Asís, Francisco es sensible ante la naturaleza. Él no se queda callado porque dice, la naturaleza me habla de Dios. Entonces, por eso es preciosa y por eso es muy bella. Muy bien. En el número 83 habla de la última enfermedad que tuvo Francisco al final de su vida y que en una cabaña se albergaba Francisco más o menos en los alrededores de San Damián y que muy seguramente Santa Clara y sus hermanas cuidaban de Francisco enfermo. Digo porque este es el contexto en el cual nace este cántico, ¿no? Francisco que está muy enfermo ya. Y la situación de su salud era muy frágil, que a partir de 1225 es cuando se pone peor, ¿no? La salud de Francisco. Entonces, más o menos por esta época es donde se escribe el canto. Y la enfermedad de la infección de los ojos, sobre todo, ¿no? Que se le había convertido ya en una ceguera, que había contraído en Tierra Santa. Se cree que muy probablemente a Francisco la afección de los ojos le vino por el calor exagerado del desierto, al cual Francisco no estaba acostumbrado. Muy posiblemente eso fue lo que le quemó los ojos, le provocó esta infección, esta irritación aguda, en la cual pues le tuvieron que cauterizar un nervio óptico y bueno, la cosa es que al final queda ciego porque se le convierte en una cuestión muy grave. Entonces le era casi imposible soportar la luz del sol y Francisco cae en una especie incluso de depresión, de desilusión, en un momento duro, ¿no? Para su vida, para su existencia. Y él le pide a Dios soportar con paciencia esta enfermedad. Y Dios le responde haciéndole ver la riqueza, la gran riqueza con la que él está pues circundado y con el amor de Dios. Y le permite ver con los ojos ahora del corazón, porque físicamente está ciego, pero la intuición del corazón, los ojos del corazón le permiten ahora apreciar la belleza y la riqueza de la creación. Las últimas estrofas de este cántico, que luego lo vamos a leer, estas últimas estrofas nos hablan sobre todo la penúltima tiene que ver con la enemistad que había entre el podesta y el obispo. Es decir, el obispo que es la autoridad religiosa y el podesta de la época que era la autoridad civil. Me imagino yo que puede ser algo parecido como al alcalde, ¿no? Pero no se utilizaba ese término en la época, no era el podesta, era la autoridad civil. Y para ellos compone la estrofa del perdón, el cual sucede así, según la compilación de Asís, en el número 84 dice que eh, esta última estrofa estaba dedicada, sucede así, ¿no? Porque al final, pues, después de la predicación de los frailes y que cantaron este cántico, dice que se dio la paz entre estos dos hombres que estaban en la enemistad, se da la paz. Muy bien, pero la última estrofa, en cambio, está dedicada a la hermana muerte y está escrita esta muy seguramente lo más cercano a la muerte de Francisco, cuando él estaba preparándose ya pues para recibir, para este paso importante que es parte de la vida y le sirve de una ayuda para sí mismo para afrontar en el nombre del Señor aquel momento difícil de su existencia, según la compilación de Asís número 7, que ya decíamos que es la leyenda de Perusa. Ok, eso es lo que nos cuenta la leyenda de Perusa. Ahora, las hagiografías más oficiales, o sea, vida del Beato Francisco, memorial de los deseos del alma de Francisco, la leyenda mayor de Buenaventura, estas no nos hablan tanto acerca pues del cántico, pero sí nos hablan de algunas situaciones en las cuales se encontraba Francisco. Solo Tomás de Celano en el memorial 165 habla del amor y de la admiración de Francisco por las criaturas, lo mismo que decía la leyenda de Perusa, ¿no? Pero no menciona el cántico. Tomás de Celano no menciona este texto del cual vamos a hablar. Casi lo mismo encontramos en la leyenda mayor número 9, versículo 1, que es de San Buenaventura. Solamente habla más o menos de esa sensibilidad por la creación. La otra información que narra Celano es la enfermedad de Francisco y que pide a Dios ser ayudado. Y dice que en esas circunstancias compuso algunas alabanzas de las criaturas, con lo cual invitaba a alabar a Dios. Entonces, segunda de Celano 213.
Eso significa que aquí tendría lugar este cántico. O sea, tenemos testimonios que Francisco escribió un cántico. ¿Cuál es? No nos dice Celano, pero que sí escribió un cántico, dice, de las criaturas. Entonces, según la compilación, pues sería este. En cambio, Buenaventura no menciona nada de este cántico de las criaturas. Entonces, estamos hasta acá, ¿no? Estos son los testimonios que tenemos, digamos, de este texto. Ahora, ¿cuál fue el objetivo por el cual Francisco compone este cántico? Según la compilación de Asís 83, dice que Francisco dijo: quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo, una nueva alabanza del Señor por sus criaturas. Este es el testimonio que tenemos, ¿no? ¿Qué cosa quiero hacer? Es componer para gloria de Dios y para consuelo nuestro y edificación del prójimo. Son tres los objetivos. Una nueva alabanza al Señor por sus criaturas. Ok. Entonces, el objetivo primero dice que es eso, ¿no? Es para alabanza de Dios, porque es el que canta la belleza y la grandeza y la magnificencia de Dios. Francisco en realidad no es que exalte las criaturas, es a Dios al que él le canta, pero le canta por medio de la belleza de la creación. Entonces, primer objetivo, alabar a Dios, porque Él es la belleza suprema y a Él es a quien Francisco se dirige. El primer objetivo, para el avance de Dios. El otro objetivo era que decíamos que era para el segundo objetivo es para exhortar al prójimo, es decir, para que le sirva al otro también esta alabanza, especialmente la penúltima estrofa dedicada al perdón, que ya decíamos, ¿no? Que dice que Francisco quería también que los predicadores se dirigieran el sermón y que al terminar todos juntos cantaran alabanzas a Dios. Entonces, para, digamos, ayudarle al cristiano en su vida cristiana, ayudarle en la alabanza a Dios, en la oración. Estamos en este gran contexto de la oración. Entonces, ese es el segundo objetivo. Primero, para alabanza de Dios. Segundo, para ayudar al prójimo, para que alabe a su Señor viendo la creación. Y Francisco pedía que terminadas la predicación, los frailes cantaran este canto y que terminado de cantar este canto, el predicador dijera: nosotros solamente somos los juglares del Señor, o sea, los que cantamos al Señor. Este dato es importante porque eso significa que la predicación de los frailes no estaba concentrada en el terror de Dios, en la justicia del Dios castigador, ¿no? Que se dirigía hacia el pecador, en la venganza de Dios, ¿no? El dies irae, el día de la ira, el día del juicio, el día, sino que más bien la predicación franciscana estaba orientada hacia presentar a Cristo como la buena noticia, el que es la belleza y que es la gratuidad y que cuida del ser humano, dándole abundancia de vida, socorriéndolo, ¿no? Alimentándolo. Entonces, esto es muy bonito porque la predicación entonces franciscana estaba llena también de alegría, de un positivismo, que Dios es misericordia, que Dios es bueno, que Dios es belleza, que Dios se manifiesta y que Dios pues es cercano al ser humano al cual alimenta por medio de la creación. Ok, el otro objetivo decíamos que era para consuelo nuestro, que para sí mismo fuera motivo de consolación. Francisco, cantando a Dios por medio de las criaturas, encuentra consolación para su vida, para su soledad, para su situación que estaba viviendo. Cuando la dureza de la vida lo despedazaba en su relación con Dios, el cántico le indicaba que era hacia su Señor a quien debería dirigirse. Y el canto entonces se vuelve un medio espiritual para afrontar aquellos momentos de sufrimiento. La misma leyenda de Perusa en el número 7 da testimonio que estando cercano a la muerte, Francisco pide a Fray Ángel y a Fray León que le cantaran su cántico, aquel cántico con la cual Consolación vive su muerte, testimoniando que la alabanza a Dios es el medio para vivir cada momento. Es precioso esto, ¿no? En medio de la muerte, cercano a la muerte, Francisco le dice a los hermanos, acérquense, vengan. Es más, según esta leyenda de Perusa, que solamente aquí aparece, ¿no? En las oficiales no aparece, solamente en esta aparece que incluso una mujer estaba ahí con él,
sea, la amiga de él, no, la hermana Jacoba, que era Jacoba de Setesoli, que era de Roma, y que le llevaba siempre unos dulces que ella hacía, ¿no? Unos mostacholis, se llamaban los dulces. Y pide que esta mujer llegue, que le lleve los dulces y que incluso le lleve un manto porque él tenía frío y quería morir y ser enterrado incluso con ese manto, ¿no? Entonces, la muerte de un hombre sencillo, de un hombre pues que muere con rodeado del calor humano, el calor de los hermanos, y le dice, hermano, cántenme aquí el canto. Entonces Francisco muere comiendo dulces, muere con el calor de los hermanos, con una mujer ahí cerca también en medio de los hermanos, y muere escuchando el canto de la alabanza a Dios. Entonces, este canto se convierte también en consolación para Francisco de Asís. Ok, estamos claros acá, ¿no? 3 motivos por los cuales Francisco escribe el cántico: para alabanza de Dios, para edificación del prójimo, o sea, para ayudar cristianamente al hermano, para poder encontrarse con Dios, y para consolación nuestra, dice Francisco, para consolación suya. Vean ustedes que el objetivo no es la salvaguarda de la creación, que claro que tiene que ver, por supuesto, ¿no? Pero el objetivo es la alabanza a Dios en primer lugar. Ok, bueno, vamos más adelante porque aquí nos va a dar más luces este texto. Fíjense que este canto lo podemos dividir en 3 grandes secciones. La primera es una gran introducción que hace Francisco, donde él explica quién es Dios, altísimo, omnipotente y buen Señor. Es la definición que él conoce de Dios. Explica, trata pues de explicar quién es Dios. Después está el grupo de las criaturas, especialmente inanimadas. Vamos a ver. Es curioso que Francisco en este cántico no ponga los animales. No aparecen los animales, solamente aparecen las criaturas inanimadas, aquellas divididas estas pues en 2 grandes grupos, como lo vamos a ver más adelante. El grupo de las celestiales, o sea, las que están en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, y el grupo que son propios de la tierra, la misma tierra, el aire, el fuego, el viento, el agua, ¿no? Entonces, no menciona los animales, pero menciona todo el ecosistema que hace que existan los animales y que exista el mismo ser humano. Entonces, esta es más o menos la división central. Y después ya no habla de las criaturas, digamos, inanimadas, sino que habla del ser humano, que está pues en relación con Dios en medio de estas criaturas. El ser humano en particular en 2 de las grandes dificultades que puede vivir en su vida: la enemistad y enfermedad, que esta es la penúltima estrofa, la antepenúltima más bien, enemistad y enfermedad, y la muerte, cuando el ser humano se encuentra ante la muerte, la dificultad de encontrarse con la muerte. Y la última es una conclusión que él hace y concluye con una llamada dirigida al oyente a alabar y a bendecir a Dios, que al final pues es el motivo por el cual él ha escrito el cántico. Pero vamos por partes. Veamos un poco la primera parte, que es la introducción. No sé, no lo escribí acá. Bueno, entonces en la introducción, Francisco, él trata de pensar quién es el Dios al cual yo le voy a cantar. ¿Quién es el Dios del cántico de las criaturas de Francisco de Asís? Y dice, altísimo, omnipotente, pero también dice buen Señor. O sea, son unas características muy particulares. Son 3 atributos que resumen su experiencia de Dios: altísimo, omnipotente, que eso significa el Dios altísimo, el Dios lejano, ¿no? El trascendente, el omnipotente, el que todo lo puede. Oh alto y glorioso Dios, ¿no? Recuerden ustedes, esta es la experiencia de Francisco, ¿no? El Dios trascendente, el Dios altísimo y omnipotente, ese eres tú. Entonces son 2 adjetivos que describen a Dios como el altísimo, el omnipotente, una especie del Dios lejano, pero que también simplemente es cercano porque es bueno, altísimo, omnipotente y buen Señor. Es bueno, por eso es cercano. Entonces, es el Dios lejano, pero también el Dios cercano. O sea, me explico, ¿no? Son 2 dimensiones muy particulares de Dios, pues, que es el trascendente, pero también el inmanente. Es el lejano, pero también el que está
cercano porque es bueno, porque está con nosotros. Es el Dios que supera al hombre, porque es lejano. Y es quien cuida del mundo entero con su bondad paterna y misericordiosa, porque es cercano. Lo mismo sucede también en las alabanzas al Dios Altísimo, donde lo nombra Altísimo, Omnipotente, Trino y Uno, pero que al mismo tiempo lo nombra con características humanas. Tú eres amor, tú eres caridad, tú eres paciencia, tú eres humildad, tú eres mansedumbre, tú eres dulzura, tú eres belleza, tú eres quietud, tú eres, dice el final, ¿no? Porque sigue todavía, pues. Este es el mi Señor al cual él en el cántico se dirige, pues con una confianza muy particular. A él solamente pertenecen las alabanzas, dice Francisco en la introducción. Altísimo, omnipotente, buen Señor, ¿no? A él solamente pertenecen las alabanzas. Y es un cuarteto de sustantivos el que él utiliza aquí. La alabanza, la gloria, el honor y la bendición. Francisco está indicando que el hombre jamás se puede atribuir a sí mismo ni a otra criatura lo que le pertenece solamente a Dios. Lo que hemos hablado acá, ¿no? De la restitución de todo a Dios, o más bien de la no apropiación, especialmente pues de los honores, del ego propiamente, ¿no? Desear apropiarse de la alabanza y el honor y la gloria, queriendo ser reconocido por los demás, eso, según Francisco, sería una apropiación absoluta e indebida. Es decir, nosotros jamás podríamos apropiarnos del honor, de los reconocimientos, ¿no? Y que la tentación llega, ¿no? Pero que nosotros no podríamos apropiarnos de eso porque solamente le pertenece a Dios. De este deseo de apropiación, hermanos, miren, nacen, creo yo, todos los conflictos que tenemos en la sociedad. O no sé si solamente en Guatemala pasa eso, pero a nivel social, el hecho de adueñarse, de querer mandar, de querer estar por encima del otro, a raíz, a costas incluso de la muerte, incluso de muchas personas, ¿no? En medio de esto. Bueno, ese es un vicio que según Francisco es uno de los vicios que destruye pues la dignidad del ser humano. El fraile menor debe vivir en humildad, en paciencia, en minoridad, la sumisión y la simplicidad gratuita por los demás. Solo a él pertenece la gloria, porque se ha hecho humilde y menor para estar al lado de nuestra pobreza. Es interesante, ¿no? Él que, como dice San Pablo en Filipenses 2, 6, 11, no escatimó el ser de una naturaleza divina, sino que se abaja, se anonadó, dice, ¿no? Haciéndose uno de nosotros. Por eso incluso es que él es capaz, merece toda la gloria y todo el honor. Y porque se ha despojado del honor y de la gloria para hacerse nuestro hermano y siervo nuestro, servidor nuestro. Nosotros podemos, dice Francisco, gloriarnos de nuestra enfermedad y de llevar cada día la cruz de Cristo, según la admonición número 5. Entonces, de eso nos podríamos gloriar nosotros, que aquí está hablando también él un texto de San Pablo, ¿no? Ay de mí, dice, no, dice, solamente puedo gloriarme en la cruz de Cristo. Y Francisco también lo retoma. Ok, pero es interesante porque dice, el hombre no es digno de hacer de ti mención. Francisco dice que se corre el riesgo de nombrarlo en vano, es decir, no para la alabanza suya, sino como instrumento personal para recibir la gloria y el honor yo, más bien para sacar provecho ajeno, podríamos decirlo, ¿no? Ese es un peligro que Francisco quiere evitar. Otro motivo es el carácter incluso lingüístico. Fíjense que el hombre, el ser humano, no dispone de palabras suficientes para alabar adecuadamente a Dios. Por eso es que él en las alabanzas al Dios Altísimo, cuando dice, tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el omnipotente, tú, buen Señor, tú el trino, tú el único. Francisco usa tantos sinónimos para intentar describir a Dios. Y al final, después de 31 veces que él intenta describir a Dios con adjetivos descriptivos, después de 31 veces de escribirlo, en Francisco hay una especie de, no, hombre, es que tú eres, esa es la cosa, tú eres. Y él llega a una especie de una insuficiencia donde ya no encuentra palabras para poder describir a Dios. 31 veces y no pude describir a Dios, dice Francisco, ¿no? Entonces, por eso él en el cántico mejor dice, el ser humano no es digno de hacer de ti mención, porque no encuentra cómo, ¿no?
De hecho, los judíos, ellos no mencionan el nombre de Dios, utilizan sinónimos, el Adonai, el Elohim, el Shaddai, no sé, no tantos nombres, para no decir el nombre de Dios, porque decir el nombre de Dios implicaría conocerlo a él, pues, en su totalidad, y eso es imposible. Francisco intentó en las alabanzas de Dios Altísimo y después de 31 veces que lo trata de describir, dice, no, no es posible. El hombre no es digno de ser de ti mención. En cambio, las criaturas sí pueden mencionar tu nombre con su existencia, debido a que su modo de existir es ya una alabanza llena y adecuada del Dios altísimo y bueno. Es como una conclusión, solución que encuentra Francisco, ¿no? Ante el bloqueo y la imposibilidad de poder nombrar a Dios. Aquellos que no tienen voz realizan la verdadera alabanza de Dios con su existencia, porque son alabanza de Dios. Si las criaturas son bellas, si son radiantes y si son esplendentes, casta y humilde como el agua, ¿no? Fuerte y fecundo como el sol, como el fuego, es porque Él es bello, es porque Dios es radiante, es porque Dios es esplendoroso, etcétera, ¿no? Es como si aquel tú de las alabanzas al Dios Altísimo, tú eres, tú eres, tú eres, ahora está presente aquí, pero en la realidad. Ya no tengo que decir nada porque estas criaturas me hablan del tú, de que tú eres y tú eres. Esto me lo expresa la belleza y la bondad también de la creación. Es como, bueno, hay una cuestión que conecta, digamos, una conexión directa entre la criatura y el creador. ¿Por qué? Porque es el creador el que ha dejado también su impronta. Eso lo dirá San Buenaventura, no interpretando a San Francisco, pero ha dejado su huella en la creación. Pero también es una radical distinción. Son buenas porque vienen de Dios. O sea, no son buenas por sí mismas. Son buenas, son bellas porque Dios es bueno, porque Dios es bello. Pero al mismo tiempo son solo criaturas de Dios y hermanas del hombre. Se desprenden dos motivaciones fundamentales, que reconociendo que todo viene de Dios, las criaturas tienen una dignidad propia, o sea, porque vienen de Dios. Pertenecen, por así decirlo, a la gran familia nacida del amor de Dios, por lo cual tienen el mismo derecho de llamar padre a su creador, como nosotros que somos también criaturas y que llamamos padre del creador, así toda la creación tiene el mismo derecho porque son obra del mismo proyecto familiar de Dios que es Padre. Al mismo tiempo tienen la capacidad de mostrar en sí los signos y las huellas de aquel de quien derivan y de quien llevan significación. Así lo dice Francisco, ¿no? De ti, Dios, Padre, dice, llevan significación. Ok. Muy bien, veamos ahora la segunda parte. La alabanza de las criaturas inanimadas, porque los únicos animados son los hombres, los animales no aparecen, decíamos ya. Ok, y estas criaturas inanimadas están divididas en dos grandes grupos. El primero son las criaturas celestes, las que regulan el día y la noche. Sobre todo aquí está presente también el tema de la luz. Y el segundo grupo son las terrestres, aquellas que hacen habitable la tierra y llena de vida. Una hipótesis de esto es que tenga que ver incluso con la doble concepción de Dios. Se recuerdan que hablamos al inicio, ¿no? Del Dios altísimo, o sea, que está en el cielo y que anuncian, esas criaturas anunciarían la distancia y la omnipotencia de Dios hacia el hombre. De ti altísimo llevan significación, porque son también la luz, ¿no? Ve, ya, bueno, anterior a Francisco, ciertamente, Lucas habla de Cristo como el sol que nace de lo alto, ¿no? Entonces, para Francisco, el sol lleva la significación de Dios porque es el Altísimo, está en lo alto, ¿no? Ok, pero también estas criaturas cantan al Dios bueno, es decir, también están presentes aquí en el segundo grupo las criaturas terrestres que proclaman la cercanía de Dios hacia el hombre, a quien cuida con bondad en la vida cotidiana. Muy bien. Las criaturas terrestres que hablan del buen Señor y que lo alaban, hay cuatro elementos aquí muy importantes de la filosofía incluso, ¿no? De la filosofía, sobre todo en la época de Francisco, ya era conocida. En la actualidad se estudia ciertamente, ¿no? Pero esta filosofía dice que la vida, para que haya vida, la existencia, son cuatro los elementos fundamentales sin los cuales no podría haber vida.
Está el viento, el agua, el fuego y la tierra. El fuego, que sería el mismo sol, ¿no? La luz, el tema de la luz. Necesitamos del fuego, necesitamos de la luz más bien. Necesitamos de la tierra, del agua, del viento. Esa es una filosofía. Pero Francisco muy seguramente conoce también esta concepción de la vida, que son elementos fundamentales para que exista la vida. Entre el cielo y la tierra está aquel jardín fecundo en el cual es colocado el ser humano. El Salmo 8 nos dice, no, que lo pusiste al centro de la creación, al ser humano, al hombre. Ve, yo digo aquí hombre para ser más breve, ¿no? Pero obviamente que me refiero al ser humano, al hombre y a la mujer. Y Francisco se olvidó de los animales. Muy posiblemente no, como decíamos al inicio, pero Francisco pone como primordial el ecosistema, digamos, aquello que hace posible la vida para los animales, así como la hace posible también para el hombre, para el ser humano. Ok. Francisco encuentra al hombre en dos momentos difíciles. Ese es el tercer grupo, digamos, o la tercera parte del cántico. El primero, ¿cuál era? La descripción de Dios como el Altísimo, omnipotente, del cual el ser humano no es capaz de mencionar su nombre. La segunda parte del cántico es toda la nominación de las criaturas y la descripción de lo propio de cada criatura. La tercera parte es el ser humano, que también es criatura, pero es una criatura especial, particular. Y el ser humano, sobre todo en una situación difícil, ¿no? Como lo es la enemistad, la enfermedad y ante la muerte. Francisco encuentra al hombre en dos momentos duros, en dos momentos difíciles de su existencia. El primero es la dificultad para relacionarse con el otro, cuando está el bloqueo que se llama enemistad. Yo no me puedo relacionar con el otro con libertad, con amor, porque somos enemigos. Entonces, ese es un bloqueo que interrumpe la armonía de la creación, ya sea con los demás, ante el cual se convierte en enemigo, o ya sea consigo mismo cuando se pierde la salud. Es un bloqueo que hay también, ¿no? Entonces, cuando está la enemistad hacia los demás y cuando está la enfermedad hacia sí mismo, ¿no? Que hay un bloqueo que no se puede poner en relación, en armonía total con toda la creación y con su creador. El segundo es cuando toca un aspecto supremo de la vida, eh, cuando debe restituir su vida al creador. Mientras que entre las criaturas inanimadas hay una armonía de fondo, o sea, es precioso, ¿no? La armonía de fondo es esta, ¿no? Que la tierra necesita del sol, porque necesita del calor y de la luz, necesita del agua, del viento, ¿no? Y el viento, pues, se da porque la luz seguramente lo empuja, el agua, yo no sé, ¿no? Hay una armonía aquí en la creación, en toda la criatura, ¿no? El cielo, la armonía, ¿no? No se chocan el sol con las estrellas o con la luna y se destruyen. No, hay una armonía ahí. Pero en el ser humano puede llegar una desarmonía. Se puede perder esta armonía. Y cuando el ser humano pierde esta armonía es cuando no está en relación con Dios, cuando hay un bloqueo para relacionarse con Dios, ya sea pues en la oración, ya sea también con el otro o consigo mismo. Entonces, esta es una ruptura que Francisco encuentra en el ser humano, cuando se pierde pues esta armonía. Aquí habla también del perdón. Dichosos los que perdonan por amor. Francisco ofrece alternativas o indicaciones para ayudar al lector a transformar aquellos momentos difíciles en alabanza a Dios. Exhorta al perdón a los enemigos por amor de Dios. Entonces, el perdón como una situación pues que se debe vivir también, ¿no? También la enfermedad es el momento también duro del ser humano. La enfermedad cuando se pierde la fuerza, se pierde incluso la ilusión, tantas cosas. La enfermedad y la tribulación quita la paz del corazón. La experiencia que estaba viviendo Francisco en medio de la depresión y de la enfermedad que vivía junto a San Damián, tiene él compasión de sí mismo. Cómo se puede tener paz en medio. La pregunta es, ¿cómo se puede tener paz en medio de la debilidad y del dolor? Francisco lo experimenta. ¿Cómo poder soportar aquella enfermedad que estaba viviendo Francisco? Y se puede soportar gracias a la intervención de Dios. Francisco logra hacer
de su enfermedad un evento de confianza en el Creador, de confianza en el amor de Dios. En el momento que el hombre acepta sus límites como criatura, se convierte también en una alabanza a Dios. Es ahí donde otra vez se logra esa armonía, ¿no?, con el Creador. Cuando el ser humano acepta que es frágil y que las fuerzas no eran eternas y que es una criatura. Cuando el ser humano es humilde para aceptar todo ello, es cuando se vuelve una alabanza a su creador. Entonces es un desafío también para el ser humano, como en la enfermedad, poder lograr esto. ¿No se recuerdan en la admonición de la admonición 6 para seguir al buen pastor, ¿no?, que las ovejas lo siguieron en la enfermedad y tribulación? Entonces la fidelidad también en el seguimiento. Gracias a la intervención de Dios, Francisco logra hacer de su enfermedad un evento de confianza, decíamos, ¿no? De confianza, de humildad también a Dios. Es en el momento que el hombre acepta sus límites cuando se pone otra vez en armonía con su Creador, con la bondad de Dios que se refleja en la criatura hecha a imagen de Él. Estos serán reyes porque serán coronados si viven según las bienaventuranzas, porque por ti, Señor, coronados serán, dice. Yo me equivoqué en esta presentación porque no tengo aquí el cántico, pero ya vamos a volver y vamos a leer todo el cántico en otra presentación. Muy bien. Y cuando llega la muerte, hermanos, el hombre que alaba a Dios en la fatiga de la muerte, en este empeño, en este momento duro, ¿no?, de la muerte, poniendo la muerte al lado de las criaturas y del hombre, se convierte en motivo de alabanza. Es parte integrante de la sinfonía de la alabanza de Dios. Si bien la muerte jamás va a ser objeto de alabanza, Dios sí será objeto de alabanza cuando nos llegue la muerte. Sí, hay una condición aquí, ¿no? Si la muerte me encuentra haciendo la voluntad del Señor. Es para Francisco el último motivo por el cual alabar a Dios. La muerte es motivo de alabanza a Dios porque pertenece a la vida. Hay una cosa que al menos a mí me cuesta aceptar, ¿no? Que la muerte es parte de la vida. Y creo que en la actualidad nosotros luchamos, y quizá no solamente nosotros, todo el tiempo quizás se ha luchado por alargar al máximo la vida, ¿no? Pero es eso, alargarla. Nunca la podemos hacer eterna por nosotros mismos, ¿no? La vida terrena lo podemos alargar, pero sabemos que a todos nos espera la muerte, querramos o no querramos. Yo estoy seguro que no queremos ninguno, ¿no? Pero la muerte es parte de la vida. Y cuando esto se tiene en cuenta, es entonces cuando se puede alabar a Dios, porque es el proceso natural del ser humano, ¿no? Y cuando el ser humano, pues, se pone ya, se prepara ante la muerte y se pone en armonía, pues, con su creador. Es entonces cuando también puede alabar a Dios, al Dios, pues, en lo absoluto. La muerte es motivo de alabanza porque pertenece a la vida, decíamos, haciéndola especial y preciosa. Es decir, pensemos Francisco, ¿no? Sabiendo que le quedaban pocos días de vida. Quizá esos momentos fueron los más felices para él también, ¿no? A pesar del dolor, a pesar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque él sabe pues que le espera ese momento final y que lo que le invita a la muerte es a vivir el presente de una forma preciosa y de una forma intensa, de vivirlo con todo. ¿Por qué? Porque esta es la vida y hay que vivirla según el pequeño de Asís. Sin la muerte, la vida no tendría un valor absoluto y de la cual ningún hombre puede escapar, dice Francisco. Es un acto de justicia final, en base a cómo se ha vivido la existencia terrena y cómo la muerte lo encontrará. Así lo coloca ante la felicidad o ante el problema, depende, ¿no? Hay de aquellos que serán encontrados en pecado mortal, dice Francisco, cuando la muerte llegue a sus vidas. Dice que el pecado para Francisco, pues, sobre todo es el egoísmo, es como ponerse al centro, ¿no? Una persona que vive egoísticamente es una persona que vive en la amargura, según Francisco, ¿no? Si como yo estaba en pecado, aquello, dice, el ver a los leprosos me parecía amargo. Esa es la amargura de la vida que ve Francisco porque está en pecado, porque él busca, pues, sobre todo, ser el centro de atención. Feliz a quien encuentre haciendo la voluntad del Señor la muerte, ¿no? Porque esos serán pues dichosos, ¿no? Beatos, felices como la bienaventuranza, ¿no? Si es encontrado, feliz, si es encontrado haciendo de la vida un don de Dios, compartiendo con los demás,
cuánto es y cuánto posee. Esta persona es la que será capaz de encontrar a la muerte como hermana, no como aquella que llega para quitarte con violencia cuanto has acumulado, sino como aquella a quien se le entrega la vida con confianza, porque es parte de la vida y porque es parte de esta gran armonía y porque siendo parte de la vida, pues nos lleva a Dios y nos expresa a Dios, ¿no? Yo creo, hermanos, que quizá todos nosotros hemos conocido personas que están en el lecho de muerte y hemos encontrado aquellas que dicen, "Ah, Fray, yo ya estoy preparada, yo estoy preparado. Y para cuando el Señor me lleve". Y uno dice, no, pero es que usted va a vivir tanto. No, no, es que yo le he pedido a Dios. O sea, es que es voluntad mía. Yo quiero estar con Él. Y yo estoy preparado para esto, para el encuentro con el Señor. Me puse en paz con el Señor. Y a uno le viene aquella cosa y dice, qué precioso realmente este momento para esta persona, ¿no? La armonía, pues, de la creación, armonía con Dios. Y también hemos encontrado personas seguramente que están muriéndose y están con un odio en su corazón, maldiciendo a todo mundo, ¿no? Y todo esto que es una experiencia diferente, ¿no? Hay de aquello, dice Francisco, a quien la muerte encuentre en pecado mortal. Dichosos aquellos a quienes la muerte encuentre haciendo la voluntad del Señor. Y termina este cántico, que ya lo vamos a leer porque pensé que lo tenía en esta presentación. Dice, load y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad. Esto es el final del cántico. Entonces, ok, gracias por el tiempo. Entonces, aquí vamos a ver en esta presentación el cántico. Quería presentarles también el cántico. Miren, fíjense que este es el manuscrito es la introducción digamos, la primera parte del Cántico de las Criaturas que está en el manuscrito. ¿Cuál dijimos? 338 de Asís, que se encuentra en el Sacro Convento de Asís, a la par de la Gran Basílica de San Francisco. Ahí se encuentra este texto que es el más antiguo. Pero yo quiero que ustedes noten una cosa. No sé si ustedes lo pueden ver. Ah, perdonen. Vamos a ver aquí ya. Ok. Ok. No sé si ustedes pueden ver aquí que hay un espacio. La A en rojo es la A y dice Altissimus omnipotente bon signore, tu sone laude la gloria et honore y sigue, ¿no? Pero fíjense que este gran espacio que hay cuántas líneas, una, dos, hay 3 líneas en blanco. Eso no es normal porque estos materiales son muy preciosos y nadie dejaría espacios en blanco. ¿Qué significa esto? Que es muy posible que a este espacio en blanco se lo dejaron, Fray León, que fue que lo transcribió muy posiblemente, este espacio en blanco lo dejaron para escribirle la música, la partitura. Lastimosamente no se la escribieron. Entonces, ve, y se le pone, miren ustedes, solamente se le pone la música, la primera estrofa, porque eso significaba que para todas las demás estrofas era la misma música. Y entonces, bastaba con ponérselo en la primera, ¿no? En las 2 primeras tiene acá en este caso. Pero lastimosamente no se lo pusieron, pero que muy posiblemente pues el cántico tenía su propia música también. Ya no conocimos esta música nosotros, pero ve, creo yo que en esto sí perdimos un poco, ¿no? Porque ya no se pudo escribir la música, pero, eh, pero gracias a Dios tenemos el texto, eso sí. Entonces, pero quería hacerles notar eso, ¿verdad? De que este cántico muy posiblemente estaba diseñado con su propia música, la cual pues se perdió. Claro, nosotros le hemos puesto música, ¿no? Pero no es la que conocía o la que Francisco le puso. Ok, bueno, yo quería entonces que leyéramos el cántico. Entonces, le voy a pedir a Fray Roberto, para no escucharme solo yo, que nos haga el favor de leer el cántico. Lo puede leer eh, que está en el derecho, que está en español. Vean que no es latín, a la izquierda está, dice, Altísimo, omnipotente, bon Signore, tu es sole laude, la gloria et l'onore et omne, eso sí es latín, es una especie de mezcla, ¿no? El italiano de la época, ¿no? Que tenía que ver también mucho con la lengua umbra. Altísimo, omnipotente, buen Señor. Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te conviene, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Ok, seguimos. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y nos alumbras por él. Y él es bello y radiante y con gran esplendor. De este Altísimo lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo la has formado claras y preciosas y bellas. Continuamos. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y nublado y sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustentamiento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y muy humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual nos iluminas la noche, y él es bello y jocundo y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos de color de flores y hierba. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sostienen enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sostendrán en paz, porque por ti, Altísimo, serán coronados. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecados mortales. Bienaventurados aquellos que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecida mi Señor, y darle gracias y servirle con gran humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.